Me llamo Andrés, tengo 52 años, y esta historia comienza con una simple invitación, o más bien, con la falta de una. Toda mi vida giró en torno a mi hijo, Diego. Lo crié desde que era un niño curioso que hacía preguntas sobre todo, hasta convertirse en un joven brillante que ahora está por casarse. Pese a que su madre y yo nos divorciamos cuando él tenía 11, nunca dejé de estar presente. Fui a cada partido, pagué cada campamento, cada tutoría, incluso cuando ella decía que no hacía falta o que ya era suficiente. Siempre supe que ella trataba de restarme presencia, pero lo que nunca imaginé es que mi propio hijo llegaría a aceptarlo. Hasta ahora. Todo empezó 4 meses antes de la boda. Diego me llamó, emocionado, para contarme la fecha. Me dijo que se casarían en octubre, en una finca preciosa cerca del mar, con más de 200 invitados. Yo me ofrecí a cubrir parte de los gastos, sin pensarlo. Lo había estado haciendo toda su vida, y esta ocasión no iba a ser la excepción. Al final, terminé pagando el lugar de la ceremonia, el banquete, los músicos y hasta el viaje de luna de miel. No porque me lo pidieran, sino porque lo ofrecí. Era mi forma de estar cerca. Quizá una parte de mí aún quería que él supiera que podía contar conmigo, aunque su madre hiciera lo posible por borrarme de la ecuación. Pero empecé a notar pequeños detalles. Comentarios que me hacían ruido. Como cuando Diego me dijo que no era necesario que diera un discurso, porque ya hablaría su padrastro. O cuando le pregunté si quería que yo lo acompañara al altar. Sí, porque él quería hacer algo no tradicional, entrar con ambos padres, y me respondió que ya había hablado con su mamá y que mejor no, que podía ser incómodo para algunos. Me tragaba todo. Años de terapia me habían enseñado a no buscar conflictos donde no los había, a confiar, a dejar que la vida siguiera su curso. Pero algo dentro de mí no dejaba de dar vueltas. Entonces llegó el verdadero golpe. Faltaban 3 semanas para la boda cuando recibí un mensaje de voz de Lucía, mi exesposa. Con esa voz fría, de abogada que cree que siempre tiene la razón, me dijo: Andrés, después de hablarlo con Diego, creemos que lo mejor es que no asistas a la boda. No es por mal, simplemente sería más armonioso. Esperamos que lo comprendas. Me quedé sentado en el auto, escuchando ese audio una y otra vez. Lo creemos. No él cree. No yo creo. Lo decidieron juntos. Me costó respirar. Me sentí como un extraño en la vida de mi propio hijo. Como si todos esos años de esfuerzo fueran solo un decorado en su historia. Algo que se podía borrar cuando dejaba de convenir. Le llamé de inmediato. Me contestó al segundo timbre. Y sí, lo confirmó. Papá, mamá tiene razón. No queremos que haya tensiones. No es nada personal. Pero sí lo era. Era lo más personal que se podía ser. Me contuve. Le pregunté si de verdad él estaba de acuerdo. Si de verdad creía que lo correcto era que yo, su padre, no estuviera en el día más importante de su vida. Me respondió con un silencio que lo dijo todo. Esa noche no dormí. Caminé por toda la casa, como un fantasma. Recordaba las veces que lo llevaba en los hombros, su primer diente flojo, el susto cuando se rompió la ceja en el parque. Todas las veces que dije sí, sin pensarlo, porque él era mi prioridad. Porque para mí, ser padre no era una obligación, era un honor. Y ahora me decía que no era nada personal. Me hervía la sangre. Pero no hice nada impulsivo. Me senté, abrí la laptop, revisé cada contrato que había firmado, cada depósito que había hecho. Y uno a uno, los fui cancelando. Primero el salón. Tenía mi nombre. Llamé y expliqué que la fecha ya no funcionaba. No hay problema, señor Andrés. Aunque se pierde una parte del anticipo, me dijeron. Lo asumí. Luego el catering. 140 menús confirmados. Cancel a do. Luego los músicos. La banda que Diego había elegido con tanta emoción, la que iba a tocar su canción favorita. Fuera. Me detuve un momento frente al itinerario de la luna de miel. Había reservado una semana en una villa frente al mar, en Grecia. Les iba a dejar una tarjeta con una nota, felices para siempre. En vez de eso, simplemente eliminé la reserva. No les dije nada. No respondí mensajes. No confirmé ni negué. Dejé que todo siguiera su curso, hasta que, 5 días antes de la boda, empezaron las llamadas. Primero una de Diego. Luego 3. Luego su madre. Luego su tía. Luego el organizador. En una tarde, tenía 32 llamadas perdidas. Al día siguiente, 56. El contador subía como si fuera una apuesta. Cuando llegué a 112, supe que se había desatado el caos. Y en ese momento, mientras veía el número de llamadas en la pantalla, vibrando como un corazón desbocado, sonreí por primera vez en semanas.
Porque no era venganza. No, era odio. Era dignidad. Después de toda una vida diciendo sí para hacer felices a los demás, finalmente había dicho no para no seguir traicionándome a mí mismo. No pasó ni una hora desde la llamada número 112 cuando tocaron el timbre de mi casa. No era un timbrazo cualquiera. Era ese golpe seco, insistente, el que uno da cuando ya está más allá del enojo. Miré por la mirilla. Lucía, con su blazer beige perfectamente planchado, su maquillaje intacto, pero los ojos desencajados. Detrás de ella, en el auto, estaba Diego, mirando su celular como si pudiera resolver su vida con solo deslizar el dedo. No abrí. No dije nada. Me senté en el sillón, con una taza de café frío entre las manos, escuchando cómo golpeaba la puerta como si el mundo se le estuviera desmoronando. ¿Por qué? Claro, se le estaba desmoronando. Andrés, sé que estás ahí. No puedes hacer esto, gritó. Luego intentó el tono amable. Hablemos, por favor. Sé que estás dolido, pero estás siendo irracional. Irrational. Esa palabra. Como si años de abandono emocional, de manipulación sutil, de decisiones tomadas por mí sin mí, fueran menos importantes que un menú de bodas. Me quedé en silencio. 10 minutos después se fueron. Esa noche, Diego me llamó. Esta vez sí respondí. Papá, su voz sonaba distinta, más joven de lo que recordaba, como si de pronto volviera a tener 15 años y hubiera roto algo caro. Mamá está alterada. Y yo también. ¿Qué pasó? Me lo preguntaba como si no lo supiera. Como si todo este tiempo yo hubiera sido invisible por elección propia y no porque ellos se encargaron de correrme de sus vidas con guante blanco. Le respondí sin gritar. Sin reproches. No voy a ir a una boda donde no soy bienvenido. Y no voy a pagar por una fiesta en la que mi presencia incomoda. Ustedes lo decidieron. Yo simplemente estoy respetando su decisión. Pero ya estaba todo organizado. ¿Y quién lo organizó? Porque si mal no recuerdo, todo estaba a mi nombre. Todo lo firmé yo. Todo lo pagué yo. Incluso su luna de miel. Hubo un silencio largo. Papá, esta vez no tenía más palabras. No me llamaste para pedirme perdón. Me llamaste porque estás en problemas. Lo entiendo. Pero ya no soy el salvavidas de nadie. Vas decidiste alinearte con tu madre. Ahora enfrenta las consecuencias. Ya sos un hombre, ¿no? Corte. No gritó. No lloró. Solo se quedó callado, como si recién entonces entendiera lo que realmente había pasado. Durante los siguientes días, los mensajes se volvieron más erráticos. El organizador de bodas me escribió 3 veces, rogándome que reactive los pagos. La mamá de Lucía, una mujer que una vez me llamó parásito en una cena familiar, me suplicó por WhatsApp que piense en el futuro de Diego. Incluso la futura esposa me llamó. Nunca había tenido una relación cercana con ella, pero me impresionó su tono. No era dulce. No era conciliador. Era acusatorio. Con todo respeto, señor Andrés, esto es muy poco maduro de su parte. Le respondí sin emoción. Con todo respeto, tu madurez no me importa. Y si pensás que puedo financiar una boda sin ser bienvenido, es que ya empezaste el matrimonio con expectativas equivocadas. Colgo. La boda se acercaba. Era un evento grande. Muchos invitados venían de otras ciudades, algunos incluso del extranjero. Pero sin salón, sin catering, sin músicos, sin viaje, todo se vino abajo. Lucía intentó salvar lo que pudo. Consiguió un jardín prestado por una amiga. Unos tíos ofrecieron comida hecha en casa. To-do improvisado. El evento del año se convirtió en una reunión tensa y caótica con platos descartables y sillas de plástico. Lo supe porque alguien, uno de los pocos familiares que todavía me hablaba, me mandó fotos. Diego parecía apagado. Ella también. Nada salía como lo habían soñado. Y lo peor, ni siquiera podían quejarse abiertamente. Porque entonces todos sabrían lo que habían hecho, prohibirle al padre del novio que asistiera. El día de la boda, mientras todos se revolvían en ese intento desesperado por salvar las apariencias, yo me fui a caminar por la costa. Un paseo largo, sin teléfono, sin reloj. Compré una cerveza artesanal y me senté frente al mar, sintiendo el viento en la cara, mientras el sol bajaba despacio. Pensé en Diego cuando era chico, en cómo me agarraba la mano con fuerza cuando cruzábamos la calle, en cómo buscaba mi mirada desde el escenario de la escuela. Me dolía haber llegado a esto, pero también sentía algo nuevo, paz. Cuando volví al departamento, tenía 143 llamadas perdidas. Y un mensaje de voz. Era Diego. Sonaba derrotado. Papá, no salió como esperábamos. Yo, solo quería que sepas que lo lamento.
y que necesito hablar con vos. Cuando puedas. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque por primera vez en años, me estaba tomando mi tiempo para decidir si quería seguir siendo parte de una historia donde siempre fui tratado como un extra. No respondí ese mensaje. No al día siguiente, ni al otro. Me tomé una semana entera en silencio. Y aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía escribirle, decirle que lo entendía, que seguía siendo su padre, que aún lo amaba, no lo hice. No porque no lo sintiera, sino porque entendí que parte de amar a alguien también es dejarlo enfrentar el eco de sus propias decisiones. Durante esa semana, descubrí algo curioso. El silencio tiene un poder que el ruido nunca tendrá. No grité. No reclam. No hice publicaciones pasivo-agresivas. Simplemente me ausenté. Y eso hizo que cada uno de ellos, Lucía, Diego, incluso varios familiares que antes eran indiferentes, empezaran a enviar mensajes cada vez más largos, más desesperados. Algunos intentaban justificarse, otros me culpaban, unos cuantos, incluso, empezaron a preguntarme si necesitaba ayuda emocional. Como si fuera yo el inestable por no querer pagar la fiesta de mi propia exclusión. Un viernes por la noche, tocan el timbre otra vez. No Lucía. No su madre. Diego. Lo encontré parado allí, con ojeras profundas, la camisa mal abotonada, y esa mirada perdida que solo tiene quien empieza a ver lo que siempre estuvo frente a sus ojos, pero se negó a aceptar. Tenía un sobre en la mano. Me lo extendió sin decir nada. Es la factura de lo que tu mamá y su familia intentaron cubrir, dije sin abrirlo. Él asintió. Tuvieron que endeudarse. Pedir dinero prestado. Una tía vendió una joya. Otro empeñó su coche. Y aún así, la mitad de los invitados se fue antes del brindis. Mamá terminó llorando en el baño. La boda fue un desastre. Levanté la vista y lo miré. No había rabia. No había gozo. Solo tristeza. ¿Y por qué viniste? Porque ya no sé cómo arreglar esto. Porque durante años pensé que estaba siendo neutral, equilibrado. Que no tenía que elegir entre ustedes. Pero resulta que quedarme callado fue una lección en sí misma. Y la más cobarde. Me senté en el sillón. Le hice un gesto para que se sentara también. Lo hizo, con ese cuerpo encogido de niño que ya no quiere pelear, solo que alguien le explique el mundo. Tu madre siempre fue buena para los discursos. Pero detrás de cada palabra, había una estrategia. Cada vez que decía que lo mejor era mantener la paz, quería decir controlarlo todo. Y yo lo permití, dije con calma. Pero tú, Diego, tú fuiste el único por quien valía la pena tragarme todo eso durante años. Él tragó saliva. Estaba a punto de llorar, pero se aguantó. Papá, ¿me odias? Nunca podría. Pero tampoco puedo volver a ser el mismo tipo que pone el alma, el dinero y el cuerpo sin que nadie lo vea. Nos quedamos en silencio por varios minutos. El tipo de silencio que no incomoda, sino que te obliga a ver lo que no quieres ver. La verdad, las grietas, las heridas. ¿Hay forma de que me perdones? Preguntó finalmente, como si fuera un niño de 5 años que rompió algo en la casa. Sí, le dije. Pero no con palabras. Con actos. Yo no necesito disculpas. Necesito respeto. Y no como padre, como persona. Diego asintió. Se levantó. Y antes de irse, dejó el sobre en la mesa. Te dejo esto igual. No para que lo pagues. Para que veas lo que costó excluirte. Literal y emocionalmente. Salió sin decir más. La puerta se cerró suave, sin dramatismo. Me quedé mirando ese sobre un largo rato sin abrirlo. No necesitaba ver cifras. Ya lo sabía, lo que había perdido esa familia por no darme un lugar. No tenía precio. Y sin embargo, esa noche no pude dormir. No por rabia, sino porque dentro de mí, algo se removía. Porque por mucho que uno quiera hacerse el fuerte, hay heridas que no se cosen con orgullo. Lo que vino después no fue inmediato. Fue un proceso, una serie de decisiones, de revelaciones, de verdades que se fueron desenredando como una cuerda tensa por años. Porque lo que Diego hizo luego, no solo cambiaría nuestra relación, cambiaría toda la dinámica familiar. Pasaron 2 semanas sin más noticias. El silencio volvió a instalarse en mi casa, pero esta vez no se sentía pesado. Era un silencio diferente, expectante. Como si algo estuviera gestándose sin que yo pudiera verlo, pero cuyo eco ya empezaba a sentirse. No abrí el sobre. Lo dejé sobre la mesa, intacto, como una especie de monumento al precio de la exclusión. Cada vez que lo miraba, me recordaba algo importante, no volver a regalarme a quienes no me valoran. Hasta que una mañana, a las 7:12, mi teléfono sonó. No era Diego. Era una videollamada grupal.
No sabía que tenía su número, pero ahí estaba también su esposa, Valeria, la misma que me dijo que estaba siendo inmaduro. El mismo tono, pero ahora con menos superioridad y más ansiedad. ¿Hola? Dije, algo desconcertado. Valeria habló primero. Andrés, tenemos que contarte algo. Y queremos hacerlo juntos. Apareció Diego en la pantalla. Con el mismo rostro de hace 2 semanas, pero ahora más firme. Más decidido. Papá, lo que vamos a decirte no es fácil. Pero no quiero que te enteres por otra persona. Yo solo asentí. Tenía esa sensación extraña en el pecho, como cuando vas bajando en una montaña rusa y sabes que no hay vuelta atrás. Después de la boda, cuando todo salió mal, empezó Diego, empecé a hablar con familiares que hace años no veía. Con tíos, primos, gente que mamá fue apartando con excusas. Empecé a preguntar. Quería saber qué había pasado contigo. ¿Por qué había tanta tensión entre vos y todos ellos? Porque, papá, te juro que durante años pensé que eras el problema. Me quedé en silencio, mordiéndome el interior de la mejilla. No era la primera vez que me culpaban de cosas que no hice. Pero sí era la primera vez que alguien se tomaba el trabajo de cuestionar la versión oficial. Y lo que descubrí, continuó, fue mucho peor de lo que imaginé. Valeria bajó la mirada. Por primera vez, no parecía tan segura de sí misma. Tu mamá, interrumpí. ¿Qué hizo? Manipuló todo. Absolutamente todo. Desde los 13 años me ocultó cartas tuyas. Emails. Me decía que no querías verme. Que estabas ocupado. Incluso me hizo creer que cancelaste vacaciones que tú mismo habías pagado. Y cuando empecé a estudiar, me dijo que fuiste tú el que no quiso ayudarme económicamente. Que ella había tenido que sacrificarse para pagar la universidad. Pero no era cierto. Hablé con la administración. Todos los pagos venían de una cuenta a tu nombre. Siempre fuiste tú. El nudo en mi garganta fue instantáneo. No por el dolor, sino por la confirmación. Años enteros intentando construir un puente con las manos atadas. Mientras del otro lado alguien se encargaba de dinamitar cada centímetro de avance. Papá, me lavaron el cerebro, dijo Diego con la voz quebrada. No tengo otra forma de decirlo. Mamá convirtió todo en una guerra silenciosa. Y yo elegí un bando sin saberlo. Valeria tomó la palabra, con menos firmeza de la que creía tener. Andrés, quiero pedirte perdón. No solo por lo de la boda, sino por la manera en que te hablé. Te juzgué sin conocerte. Y ahora entiendo por qué el día más importante de nuestras vidas se volvió el más caótico, porque construimos todo sobre una mentira. Me quedé mudo, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no quería que mis emociones hablaran antes que mi razón. ¿Por qué me están contando esto ahora? Pregunté. Diego respiró hondo. Porque no quiero seguir repitiendo el patrón. Porque quiero que mis hijos, si algún día los tengo, conozcan al abuelo que yo no supe valorar. Y porque necesito que me ayudes a hacer algo. ¿Qué? Voy a contar la verdad. A todos. A mamá. A su familia. A mis amigos. A cada persona que alguna vez te miró como si fueras el problema. Porque no voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que fui cómplice de una injusticia solo por callarme. ¿Estás seguro? Pregunté, casi en susurro. Nunca estuve más seguro de algo. No respondí, porque algo más fuerte que las palabras empezaba a formarse entre nosotros. Algo que ni el tiempo, ni las mentiras, ni las omisiones pudieron destruir del todo. Un vínculo que había estado ahí todo este tiempo, enterrado, esperando que alguien lo desentierre con actos y no con excusas. Pero lo que Diego no sabía, lo que todavía nadie sabía, era que la verdad, una vez liberada, no solo daña a quienes la ocultaron, también despierta monstruos dormidos. Y su madre no iba a quedarse de brazos cruzados. Claro, aquí tienes el final completo, con todo resuelto y sin dejar cabos sueltos. Lucía se enteró exactamente 3 días después de la conversación que tuve con Diego Valeria. No fue porque Diego se lo contara directamente. Él intentó hacerlo, pero ella lo interrumpió al segundo intento con su típica frase: no necesito tus versiones manipuladas. Fue porque publicó una carta abierta en un grupo familiar de WhatsApp. Un mensaje largo, sin adornos, escrito desde su cuenta, con un simple título: La verdad sobre mi padre. Decía todo. Que durante años creyó que yo lo había abandonado. Que me culpó por su distancia con la familia, por los silencios, por las ausencias. Y que ahora sabía que todo había sido orquestado por Lucía. Detalló cómo descubrió los pagos, los correos que nunca le llegaron, las invitaciones borradas, las mentiras sutiles. Y lo cerró con una frase que aún releo cuando necesito recordar que el tiempo puede curar. Papá nunca se fue.
Solo lo empujaron fuera. Pero ya abrí la puerta. Y no pienso dejarla cerrarse otra vez. El grupo explotó. Literalmente. Tíos, primos, abuelos, incluso viejos amigos que ni sabía que seguían en ese chat, empezaron a enviar mensajes de apoyo, algunos incrédulos, otros furiosos. El peso de los años cayó de golpe sobre Lucía. Pero, como era de esperarse, no se quedó callada. Esa misma noche, me llamó. Por primera vez en más de 5 años. ¿Qué demonios estás haciendo? Dijo apenas contesté. No saludó. No preguntó cómo estaba. Solo lanzó su veneno, como siempre. No soy yo el que está haciendo algo. Fue tu hijo. ¿Cómo te atreves a ponerte como la víctima? Lucía, le dije con calma. Ya no funcionan tus métodos. Ya no tengo que justificarme contigo. Y no necesito que me perdones. Solo que te hagas cargo. Silencio. Ah, ¿sí? ¿Y ahora quieres que todos te aplaudan por jugar a ser el mártir? Bufó. Te hacías el ausente, Andrés. No estabas cuando te necesitábamos. ¿Y ahora vienes a pintarte como el héroe? No, solo como el padre que fui, aunque te empeñaras en borrarme. Y entonces se quebró. No en llanto, no en disculpas. En pura furia. Vas a destruir mi relación con Diego. No, tú la destruiste. Solo estoy dejando de cargar con la culpa. Colgo. Y esa fue la última vez que hablamos. A los pocos días, empezó el verdadero derrumbe. Lucía intentó convencer a su familia de que todo era una manipulación, que Diego estaba confundido, que yo lo había chantajeado emocionalmente. Pero nadie le creyó, porque el Diego de ahora ya no era el adolescente fácil de convencer. Era un hombre, firme, claro, y por primera vez, libre. Varios familiares empezaron a llamarme. Algunos para pedirme perdón. Otros, simplemente para reconectar. Una de mis sobrinas, a la que no veía desde que era bebé, me envió una foto. Este es Tomás, tu sobrino nieto. Le contamos que su tío Andrés ayudó a que todo saliera a la luz. Fue extraño, pero reconfortante. Como si hubiera vuelto a una familia que me habían arrebatado sin permiso. Y con Diego, las cosas empezaron a sanar. Lento, sin promesas vacías. Vino a casa una tarde con una caja de cosas que su madre había guardado en un altillo. Cartas que yo le escribí y que nunca recibió. Fotos nuestras. Dibujos que yo guardaba en una carpeta que desapareció un día. En esa caja, entre papeles y polvo, estaba también un reloj que le regalé cuando cumplió 15, el mismo que creía que había perdido. Lo había escondido su madre porque era feo, según ella. Nos sentamos en el suelo, rodeados de papeles, y leímos todo. Lloramos en silencio. Reímos también. A veces no se necesitan discursos ni explicaciones. A veces, basta con que alguien diga, estoy acá. Valeria fue más cauta. Le costó más confiar. Me pidió hablar a solas. Lo hicimos en una cafetería cerca de su trabajo. Me pidió disculpas otra vez, pero esta vez sin justificarse. Me dijo que no entendía cómo no había explotado antes. Que no sabía cómo había aguantado tanto. La verdad, le dije, es que no lo aguanté. Solo lo aguanté. Hasta que un día, no quedó espacio para seguir enterrando. Semanas después, recibí una invitación. No a una boda, no a una fiesta. A una cena íntima. Solo ellos dos y yo. La carta, escrita a mano por Diego, decía, queremos empezar de nuevo. No con fiestas ni discursos. Solo con comida casera y la verdad sobre la mesa. Esa noche, comimos pizza hecha en casa. Me sentí más bienvenido que en cualquier banquete que haya pagado. Me contaron sus planes. Querían mudarse, iniciar un negocio juntos, formar una familia. Y querían que yo fuera parte. No como el que paga, sino como el que está. El que aconseja. El que escucha. El que ríe. El que carga a los nietos en los hombros. Hoy, meses después, sigo teniendo la carta enmarcada en mi escritorio. No como trofeo, sino como recordatorio. De que no todo se arregla. Pero todo puede recomenzar. Lucía, sigue en su mundo. Ya no intento entenderla. Y no necesito hacerlo. Diego la visita a veces, pero con otra mirada. Con otra distancia. La relación cambió, inevitablemente. No con odio, sino con límites. Con madurez. Y yo, aprendí algo que me hubiera gustado saber antes. Que el amor no tiene que ser una cadena. Que uno puede soltar, aunque duela. Y que a veces, al hacerlo, quien tiene que encontrar el camino de regreso, lo hace por sí solo. Diego encontró el suyo. Y yo recuperé algo que nunca debí haber perdido, mi lugar como padre. Porque al final, no fui invitado a esa boda.
pero fui bienvenido a su vida. Y eso vale más que cualquier banquete.